Hola, buenas tardes. En este vídeo voy a explicar cómo realizar una estimación de un modelo de regresión lineal simple mediante el software RStudio. ¿Vale? Esta sería, por tanto, la continuación a un vídeo que tengo en el que empezamos a explicar cómo hacer un análisis de variables bidimensionales, ¿vale? Y calculamos en ese vídeo la covarianza y el coeficiente de correlación lineal. Bueno, tengo aquí el script que habríamos preparado en el vídeo anterior, ¿vale? Como veis, empieza desde la lectura de los datos. Nos vamos a la librería RedXL, ¿vale? Para abrir ese archivo de datos, ¿de acuerdo? Luego hacíamos un cambio de nombre en las variables porque venían de Excel y, bueno, pues tenían unos nombres un poco largos para facilitarnos el trabajar con ellas. Y finalmente calculábamos la covarianza y el coeficiente de correlación, haciendo uso de las funciones cov y core, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que la función core está dentro de la librería bot, con lo cual si esta librería no está instalada, pues habría que instalarla, ¿vale? A través de la opción de package, bueno, pues que nos ofrece el software RStudio en este lado de la pantalla, ¿vale? Para que podamos empezar con todo lo que teníamos hecho en el vídeo anterior, pues como siempre me voy a copiar mi script, que para eso me sirve tenerlo todo preparado, y si lo pego aquí abajo, pues me va a hacer todo de una. Os recuerdo que estábamos trabajando con una variable bidimensional que contenía en este caso las variables impuestos que pagan las diferentes empresas y número de trabajadores de cada empresa para un grupo de empresas pequeñas. En este caso nos ha salido que la covarianza toma un valor de 492.486. ¿Esto qué quiere decir? Pues ya os decía que es un dato que es un poquito difícil de interpretar, porque al incluir las unidades de las variables, pues es difícil saber si la relación entre las variables es fuerte o débil a través de la covarianza. Lo que sí nos indica es, al ser una covarianza positiva, que la relación entre las variables es positiva. Es decir, que a medida que aumenta el número de trabajadores de una empresa, aumentan los impuestos que paga dicha empresa, ¿vale? Lo cual tiene sentido. Si queremos ver también cómo de fuerte es la relación entre esas dos variables, pues podemos hacer uso del coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación lineal en este caso nos ha salido con un valor de 0,8334. Como vemos es un valor que está próximo a 1, ¿vale? Y por tanto nos está indicando que las variables tienen una relación pues bastante fuerte, con lo cual pues bueno, podemos pensar que tiene sentido estimar en este caso un modelo de regresión que explique una variable a partir de los datos de la otra variable. Bueno, la explicación de cómo hemos hecho pasito a pasito este script está en el vídeo anterior, ¿vale? Así que si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis. En este vídeo voy a continuar y voy a plantear ese modelo de regresión. Cuando nos planteamos un modelo de regresión, lo primero que nos tenemos que plantear es cuál es la variable que explica a la otra, ¿vale? ¿Quién explica a quién? ¿Explica el número de trabajadores que tiene la empresa los impuestos que se pagan o son los impuestos los que explican el número de trabajadores que tiene la empresa? Bueno, en este caso yo creo que es más clara la dirección en la que intentemos predecir cuántos impuestos va a pagar la empresa a partir del número de trabajadores que tiene. No obstante, tampoco sería muy descabellado hacer la regresión en el sentido contrario. Hay otros casos en los que es clarísimo y la relación solo lleva una dirección. Por ejemplo, si nos planteamos realizar un modelo de regresión que explique, bueno, entre las variables cosecha que se cultiva y fertilizante utilizado, pues es obvio que la relación causa-efecto sería cuánto fertilizante utilizamos y a partir del fertilizante que utilizamos obtenemos más o menos cosecha. Por lo tanto, en ese caso la relación sería 1. Tengo que podré analizar cuánta cosecha voy a tener, podré predecir cuánta cosecha voy a tener a partir del fertilizante que utilizo. Y el caso contrario, pues no tendría demasiado sentido, puesto que la variable fertilizante depende un poco de cuánto quiero utilizar. Entonces no tiene sentido plantearme cuánto fertilizante voy a utilizar a partir de la cosecha que he obtenido. Tendría menos sentido. Pero repito, en el caso que nos ocupa, los impuestos de los trabajadores, pues bueno, yo creo que más o menos cabrían las dos posibilidades. Pero sí que la relación quizás es más clara, tiene más sentido intentar explicar cuántos impuestos le va a corresponder pagar a una empresa a partir del número de trabajadores que tiene, que es un dato quizá pues más accesible, ¿no?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos un análisis de regresión es representar los datos, ¿vale? Y para ello, pues simplemente vamos a utilizar un gráfico de dispersión. En R, los gráficos se hacen mediante la opción plot, ¿vale? Y ahora, como quiero un gráfico de dispersión, pues le voy a decir quién es la variable X y quién es la variable Y en este caso. Bueno, la variable X, bueno, para ello tengo que poner el objeto id y luego dólar y luego a partir de ahí el nombre de mi variable. En este caso voy a tomar, a ver, si le pongo el dólar me ayuda, voy a tomar la variable tra, ¿vale? No, ya no me acordaba si había puesto la T mayúscula o no. Esa sería la primera variable, el número de trabajadores, la variable X. Y para llamar a la variable Y, pues le digo it y al poner el dólar, pues le digo que quiero los impuestos, ¿vale? Entonces me va a pintar en el eje de las X la variable trabajadores, en el eje de las Y la variable impuestos y me va a hacer un gráfico de dispersión. Pues lo voy a copiar y lo voy a pegar en la consola para que lo haga. Como veis, el gráfico me aparece en esta parte. Si queréis verlo más grande, pues podemos ampliar un poco esta parte. Aquí la ampliamos así, ¿vale? Y aquí tenemos opciones para la exportación del gráfico, ¿vale? Como veis, me permite guardarlo como una imagen, guardarlo como PDF o simplemente copiarlo en el portapapeles, pues para llevármelo a una presentación o a lo que necesite, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos viendo la dispersión entre nuestras variables, ¿vale? Como veis, pues la variable trabajadores está en este caso en el eje de las X, donde lo hemos dicho, y la variable impuestos que pagan las empresas estaría en el eje de las Y. Y se ve claramente en este gráfico esa relación creciente que prácticamente se alinea en la línea recta entre esas dos variables, ¿de acuerdo? Vale, pues una vez que tenemos el gráfico y que vemos que acompañado de esa correlación tan alta entre las variables, pues parece estarnos indicando que sí tiene sentido plantear este modelo de regresión, vamos a estimarlo con RStudio. Para estimar el modelo de regresión vamos a usar la función LM, ¿vale? Esta función nos permite realizar un análisis, un modelo de regresión, estimar un modelo de regresión lineal, ¿de acuerdo? Y en este caso le tengo que decir las variables que voy a utilizar, ¿vale? Pues voy a utilizar, la primera que le tengo que decir es cuál es la variable que voy a poner como variable y a continuación cuál es la variable que voy a poner como variable x. Es decir, en este caso le diría it, mi variable y habíamos dicho la que pretendo estimar eran los impuestos, ¿vale? Y luego con este simbolito le digo que los quiero estimar a partir de los trabajadores, ¿de acuerdo? Este simbolito, bueno, está en distintos sitios dependiendo de los distintos teclados. Yo lo tengo al lado junto al 4 utilizando la opción ALGRAM, ¿vale? Bueno, pues simplemente tengo que escribir esto y ya voy a tener el resultado. Lo copio, lo pego en la consola y aquí tenéis el resultado, ¿vale? Lo voy a abrir un poquito porque aquí nos da distintas cosas, ¿vale? Hemos llamado a esta función que me va a estimar el modelo de regresión que explica los impuestos a partir del número de trabajadores que tiene una empresa, ¿vale? Y bueno, pues en este caso lo que sale justo debajo del intercept es el valor de la distancia al origen, ¿de acuerdo? Y lo que sale justo debajo de it $trap sería el valor que quedaría multiplicando al número de trabajadores a la hora de calcular, en este caso, esa variable estimada para los impuestos, ¿de acuerdo? O sea que esta recta que he obtenido sería la siguiente. Voy a escribir aquí, sería si seguimos con la anotación de nuestras variables, sería los impuestos que pagan las empresas estimados se pueden obtener haciendo 17.478 más 1.129 por el número de trabajadores que tiene la empresa. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta recta, si funciona, pues puede ser de utilidad a la hora de predecir cuánto dinero va a pagar una empresa en impuestos a partir del número de trabajadores que trabajan en ella. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo a la hora de estimar este modelo de regresión.
¿vale? Espero que os sea de utilidad y un saludo.